Hola, buen día. Nosotros somos consultores LTDA y nuestro grupo está conformado por José Carvajal, Cristian León, Juan Pablo Franco y Angelis Mazoca. Somos consultores limitados. Primero realizamos un análisis financiero de la situación actual de la compañía ABC. Como primera medida se analizó el balance general y pudimos observar en los estados financieros que la mayor participación de los activos se encuentra en activos fijos. Esto quiere decir que la empresa constantemente se encuentra invirtiendo en propiedad, planta y equipo. Luego siguen las cuentas por cobrar, con una participación del 19%, e inventarios con una participación del 4%. En cuanto a los pasivos de la empresa, se pueden observar también que está compuesto por activos financieros, lo que quiere decir que actualmente la compañía posee deudas financieras y seguido también tenemos las cuentas por pagar, con una menor participación. El patrimonio de la compañía está compuesto por el capital social y unas utilidades. Para este año se puede observar que las utilidades obtenidas son superiores al capital social, lo que quiere decir que la mayor participación del patrimonio se encuentra en las utilidades de la empresa. En la segunda diapositiva se realizó el análisis vertical del estado de resultados. Para hacer ese análisis vertical se debe tomar en cuenta el valor de las ventas sobre el 100% y sobre ese 100% se saca el porcentaje de participación de cada uno de los conceptos que se maneja en el estado de resultados. Esos cálculos los podemos ver en el archivo de Excel en la hoja número 1. Como se puede observar, los costos de ventas tienen un porcentaje de participación del 50%. Los gastos de operación fijos y variables tienen un porcentaje de participación del 6,24% y 6,40%. De depreciación de un 5,89%. Se puede determinar que la utilidad operativa de la empresa corresponde a un 17,96% con respecto a las ventas, lo que es positivo, ya que quiere decir que las ventas que genera la compañía son lo suficiente para asumir los gastos operacionales. Los ingresos no operacionales y los gastos no operacionales no tienen ningún valor, por lo que su porcentaje de participación es de 0. La utilidad antes de impuestos tiene un porcentaje de participación del 17,96%, que se calcula utilidad operativa, que sería igual a la utilidad operativa, ya que como mencioné anteriormente, ni gastos operacionales. Los impuestos tienen un porcentaje de participación del 5,93% y sobre las ventas finalmente tendrían una utilidad del 12%, con un porcentaje de participación del 12,03%. En general se puede determinar que la compañía tiene una utilidad neta positiva y a su vez está asumiendo sus gastos no operacionales y gastos operativos. También la empresa cuenta con una utilidad suficiente para poder permanecer en el mercado. Como tercera medida se realizaron las proyecciones financieras. Para el primer caso se realizó la proyección del estado de resultados, como se muestra a continuación. Para el caso de las ventas, como se menciona en los parámetros de ventas, se aumenta un 6% anual. Entonces se toma como el año base, se le suma 1 y se multiplica por 1, más el porcentaje de crecimiento, que es el 6%, y así se hace con todos los años. Para el costo de ventas se establece que será el 64% de las ventas, entonces lo que se hace es multiplicar las ventas de cada año por 64% y eso nos daría el costo de ventas. Los gastos fijos se asumen que serán 775,89 millones de pesos. A este valor se le va a incrementar el 4% de la inflación anualmente. Esto para el año 1 se toma 775,9 y a este valor se multiplica por 1 más el 4% de inflación y se hace el mismo proceso para todos los años. Las depreciaciones se toman como base en cuanto a lo visto en clase. Entonces se asignan dependiendo de cada año, según el cuadro. Para hallar la utilidad operativa se toman las ventas, se resta el costo de ventas, se le resta el costo de operación, se le resta también el costo de operación variable y se le resta la depreciación. Esta operación nos daría como resultado la utilidad operativa. La empresa no va a manejar ingresos operacionales y los gastos no operacionales corresponden a los intereses de las deudas adquiridas por la empresa, que se van a mantener para todos los años finalmente. Finalmente se calcula el impuesto, que es el 33% de la utilidad antes de impuestos.
Esa utilidad antes de impuestos se calcula utilidad operativa más los ingresos no operacionales, que como en este caso no hay, sería cero, y se le restan los gastos no operacionales, que como les decía anteriormente, son los intereses de las deudas adquiridas. Entonces, esto nos daría la utilidad antes de impuestos, esta se multiplicaría, y para hallar los impuestos se multiplica la utilidad antes de impuestos por el 33% para los años, y finalmente la utilidad neta sería la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Para realizar la proyección del balance general como primera medida, se determinan los inventarios, las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar de acuerdo a los días de rotación que nos dio el trabajo. Entonces, para el caso de los inventarios, se toma el costo de ventas, se multiplica por los 18 días y se divide entre los 360 días del año. Y así se hace para todos los años. Se toma el costo de ventas de cada año, se multiplica por los 18 días, que serán los días de rotación para los inventarios, y se divide en 360 días. Para el caso de las cuentas por cobrar, ya no se toman los costos, sino se toman las ventas. Entonces serían las ventas de cada año por los días de rotación, que en este caso serían 52, y se dividen en 60 días. Para las cuentas por pagar es el mismo procedimiento, pero al igual que los inventarios, se toma como base los costos de ventas. Entonces se toman los costos de ventas, se multiplican por los días de rotación y se dividen en 360. Para todos los años se toma cada uno de los costos de ventas que nos dio en el estado de resultados y se hace este mismo procedimiento. Estos tres cálculos, inventarios, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, nos sirven para determinar lo que se conoce como capital de trabajo, que no es otra cosa que los recursos con los que cuenta la compañía una vez se asuman todos los pasivos que poseen a corto plazo. Entonces, para sacar este valor se suman los inventarios más las cuentas por cobrar y se le restan las cuentas por pagar, que nos daría el capital de trabajo neto operativo. La operación de capital de trabajo se toma el valor de capital de trabajo del año 1 y se le resta del año anterior, y así se hace para todos los años. En la parte donde dice compras, este valor de compras es lo que yo realmente como empresa voy a tomar para poner mis cuentas por pagar, y se calcula tomando el costo de ventas que nos dio en el estado de resultados. Este valor se le suma al inventario final, que sería el inventario del año, que se está tomando por ejemplo el del año 1, y se le resta el inventario del año anterior, que sería el año base, y así se hace con todos los años. Una vez se calculan los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, se deben calcular las obligaciones financieras y los gastos financieros. Entonces las obligaciones financieras se calculan sumando los dos créditos que tiene la compañía, que como lo mencionaban en la base, son dos: uno para Bancolombia por valor de 1.200.000 y uno para Bancafé por valor de 1.600.000. La suma de estos dos montos nos daría pues 2.800.000 en deudas. Se dice que tiene un porcentaje de intereses para Bancolombia del 18% y para Bancafé del 16%. Entonces, para calcular el valor de los intereses, multiplicamos cada monto con su respectivo porcentaje, que por un lado nos daría 216 y por el otro nos daría 256. La suma de estos dos montos nos darían 472, que corresponderían al gasto financiero, como se muestra en la diapositiva. Como tercera medida se debe realizar el cálculo de los activos fijos, como se ve en la diapositiva. Entonces, para calcular este valor de los activos fijos se suma la propiedad planta de equipo del periodo anterior más la inversión de esta misma propiedad planta de equipo de ese año, y se le resta la depreciación actual. Por ejemplo, del año anterior, que en este caso serían 7.519, a este valor se le suma la inversión de propiedad planta de equipo, que sería 145,3, y se le resta la depreciación, que para ese año fue 627,5. Y así se hace con todos los años. Entonces, para el año 2, el resultado que nos dio en el año 1 es 7.037,3. Se le suma la inversión de propiedad planta de equipo para el año 2, que es de 103,4, y la depreciación para el año 2, que es 656,6, y nos daría el valor de activos fijos, y así este proceso para todos los años. Valor del disponible o caja inicial mediante el estado de flujo de efectivo. Esto quiere decir que se trae la información de los cálculos realizados anteriormente,
tales como las ventas de costos, ventas de impuestos, ingresos por ventas, gastos financieros o pagos de dividendos, como se muestra en las siguientes diapositivas. El efectivo neto del periodo. La suma de cada uno de los efectivos por actividades. Luego de hacer estos cálculos, la caja final nos daría 0. Asimismo, la caja inicial también sería 0. Luego de hacer estos cálculos, el efectivo neto igualmente sería 0. Finalmente, el costo de capital se formó por el balance general. El disponible queda 0. Los valores se mantienen para todos los años y las utilidades para este caso serían lo que nos dio en el estado de resultados más el flujo de capital libre para los accionistas. Asimismo, se toma el valor de los pasivos financieros del balance general. Se calcula el costo de la deuda después de impuestos y el valor de patrimonio. Entonces, para realizar la valoración como tal, se hizo por medio de la valoración de descuentos del flujo de caja libre. Entonces, como primera medida se toma el EBITDA. El EBITDA es la utilidad operativa más la depreciación. Entonces, esta información se saca del estado de resultados de cada uno de los años. Los impuestos también se toman del estado de resultados, que como se mencionó anteriormente, corresponden a un valor de 33%. El EBITDA menos los impuestos nos darían el flujo de caja bruto. Este valor se le resta al capital neto operativo, que se calculó del cuadro de capital neto de trabajo. El flujo de caja bruto menos el incremento de capital de trabajo neto nos daría el efectivo generado por la operación. Este valor se le resta al valor de la inversión de los activos fijos y nos daría el flujo de caja libre. Entonces, para sacar el flujo de caja libre de los accionistas se le resta el valor de los intereses, como se mencionó anteriormente, correspondiente a un valor de 472 para todos los años, y nos daría el flujo de caja libre para los accionistas, que es con lo que realmente cuentan los accionistas. Una vez asumidos todos los gastos operacionales y financieros, y pues también las inversiones de los activos fijos. Para calcular ya finalmente el valor de la compañía, se toma el flujo de caja libre calculado en las anteriores diapositivas y se debe calcular lo que se conoce como el valor terminal del flujo de caja libre, que son los cálculos de los flujos de caja después de los últimos años de proyección. Este cálculo se realiza tomando el último flujo de caja libre, que en este caso sería el del año 5 por un valor de 2.861, y se divide sobre una tasa de interés que en este caso sería la WACC promedio. Este cálculo, que nos dio 16.175%, nos daría el valor terminal. Una vez teniendo este flujo de valor terminal, calculamos el valor presente del flujo de caja libre, que se trae de todos los flujos anteriores a hoy, y este cálculo se realiza utilizando la operación de Excel llamada BNA. El BNA es una fórmula que trata de atraer unos determinados flujos y sobre una tasa de impuestos determinada. Para este caso tomamos el flujo del año 1 al año 5, tomando la tasa de interés del 16.175%, y también se calcula el valor presente y el valor terminal, que es de 15.082. Se trae el valor presente y hoy se calculan 15.082,4, dividiéndolo en 1 más la WACC promedio. Este valor se eleva al 5, que corresponde a los 5 años de proyección, y se trae el valor pasivo financiero, que corresponde a las deudas del valor del monto de deudas adquiridas por la compañía, que serían de 2.800. Entonces, para sacar el valor de la empresa, se suman el valor presente del flujo de caja libre más el valor presente y el valor terminal, y se le resta el valor del pasivo financiero, que nos daría el valor de la empresa, para este caso, de 12.401 millones de pesos. Finalmente, analizando todas las alternativas, vemos que el valor de la primera alternativa es de 12.598.1 millones de pesos, que es un incremento en la rotación de inventarios. Esto nos afectaría el balance general, el capital de trabajo y el flujo de caja. Para la alternativa 2 se van a reducir también la rotación de inventarios y se va a hacer una inversión. Esto nos afectaría el balance general, el valor de los inventarios, el activo fijo de capital de trabajo, la cantidad de compras y el flujo de caja libre, dando un valor a la empresa de 12.532.6 millones de pesos. En la alternativa 3, que busca disminuir el nivel de rotación de cartera, nos afectaría el balance general, las cuentas por cobrar, que viene siendo la cartera, nos afectaría el capital de trabajo disminuyéndolo, y aumentaría el flujo de caja libre, que sería la mejor
alternativa debido a que nos da un valor, el valor de la empresa de 13 millones, punto 183,6, que es el valor más alto que nos dan. Para la alternativa 4, vemos que se ve afectado el estado de resultados, el balance general, el capital de trabajo y el flujo de caja libre, y nos da un valor de la empresa de 12 millones, punto 820,9 millones de pesos. Finalmente, la alternativa número 5 afectaría el estado de resultados, el balance general y el flujo de caja libre, creando un valor de la empresa de 10 millones, punto 177,9. Esta sería la alternativa que menos debe seguir la empresa.